En este vídeo vamos a repasar la unidad didáctica 2, que tiene que ver con el átomo, la estructura atómica y la tabla periódica. Bueno, básicamente el átomo consta de un núcleo y de una corteza. En el núcleo tenemos los protones cargados positivamente y los neutrones, mientras que en la corteza tenemos los electrones con carga negativa. Y los electrones se distribuyen en diferentes capas. En cada capa cabe un máximo de 2 por n al cuadrado electrones, siendo n la capa correspondiente. En la primera capa un máximo de 2 electrones, en la segunda capa un máximo de 2 por 2 al cuadrado, 2 por 4, 8 electrones, en la tercera capa un máximo de 2 por 3 al cuadrado, 2 por 9, 18 electrones, y así sucesivamente. Los átomos los representamos de esta forma, siendo E el símbolo del elemento. Luego tenemos Z, que es el número atómico, que es el número de protones, A, el número másico, que es el número de protones más el número de neutrones, y Q, que es la carga, que sería el número de protones menos el número de electrones. En el caso de tener un átomo neutro, la carga sería 0, por lo tanto protones y electrones serían los mismos, y Z también me daría el número de electrones. Esto para los iones, que son átomos cargados, ya no sería válido. Además se cumple que A es número de protones, que es Z más neutrones, por lo que el número de neutrones siempre es igual al número másico menos el número atómico. Así que tendríamos un átomo neutro, mismo número de electrones que de protones. En un anión tengo exceso de electrones y en un catión tengo defecto de electrones con respecto a los protones. Entonces en esta tabla ya se resumen lo que son diferentes elementos, diferentes isótopos de un elemento o diferentes iones de un átomo concreto, de un elemento concreto. Los iones son átomos que no son neutros, átomos con carga positiva o cationes que tienen menos electrones que protones, han perdido electrones, y iones negativos o aniones que han ganado electrones y tienen por tanto carga negativa, ¿vale? Aniones carga negativa, cationes carga positiva. Luego los isótopos son átomos de un mismo elemento pero con diferente número de neutrones, por lo tanto tienen el mismo número atómico Z. El número atómico es lo que define el elemento, como son del mismo elemento tendrán que tener el mismo número atómico, pero diferente número másico al tener diferente número de neutrones. O sea, tienen los mismos protones, pero diferente número de neutrones. Aquí en esta diapositiva vemos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora y además ya lo enlazamos con la tabla periódica, que es la ordenación de los elementos según un orden creciente de número atómico Z, de tal forma que en la misma columna están aquellos elementos que tienen el mismo número de electrones en la última capa, lo que da lugar a que esos átomos tengan propiedades físicas y químicas similares. En este tema es muy típico encontrarnos con este tipo de tablas donde me dan algunos datos y me piden otros referentes a la carga, número atómico, número másico, número de protones, neutrones y electrones. Bueno, todos se hacen igual. En la carga la tengo aquí, todos son neutros, excepto este que tiene carga -1, el bromuro, y el aluminio 3+, que tiene carga +3. Luego aquí, por ejemplo, tengo número de protones 14, ya sé que Z vale 14. Como también tengo 14 neutrones, 14 más 14, 28, ya tengo el número másico. Y al ser un átomo neutro, sé que tengo que tener también 14 electrones, los mismos que protones. Podéis hacerla en casa para ver si os salen los mismos números. ¿Que tengo un anión? Vale, pues si tengo 36 electrones, tendré 35 protones. Si ya me dan el número másico 80, 35 más un número me tiene que dar 80. 80 menos 35, 45 neutrones, y la Z la misma que protones. Si tengo un catión, lo mismo. En este caso tenía el número másico y el número de neutrones. Sé que
27 menos 14, 13 es el número de protones, Z también vale 13, y al tener carga 3 más, pues tendré que tener 3 electrones menos, 10. Bueno, aquí tenéis la tabla periódica, destacando una vez más que en la misma columna tengo átomos con el mismo número de electrones en la última capa, halógenos 7, anfígenos 6, alcalinos 1, alcalino-térreos 2, y, importante, en los gases nobles tienen la última capa completa y el resto de átomos tienden a conseguir esa configuración de gas noble. Es decir, tener completa la última capa, que en el caso de los ejemplos que vamos a estudiar, eso significa tener 8 electrones. Entonces, eso también nos da una idea de qué iones van a formar preferentemente estos átomos. Por ejemplo, el flúor, Z igual a 9, tengo 9 protones y 9 electrones porque es neutro. Capa 1 máximo 2 electrones, capa 2 máximo 8, pues 2 y 7. Para tener 8 electrones tendría que coger un electrón más, por lo que formará un anión con una carga negativa. En el caso del oxígeno, Z igual a 8, tiene 2 electrones en la primera capa, 6 en la segunda, le faltan 2 electrones para conseguir tener 8 en la última capa, pues tenderá a cogerlos, será muy favorable que coja esos 2 electrones formando un anión con 2 cargas negativas. Aquí tendremos otro ejemplo, un metal como el sodio, Z igual a 11, 2 electrones en la primera capa, 8 en la segunda, 1 en la tercera. Para tener 8 electrones en la última capa no va a coger 7, es mucho más fácil que pierda este. Así que el sodio tendrá mucha tendencia a perder un electrón y quedarse como catión con una carga positiva, donde la última capa ya no será la tercera, sino la segunda, que tendrá 8 electrones. Perfecto, última capa con 8 electrones. En el caso del magnesio, tiene 2 electrones en la última capa, no va a ganar 6. Lo más fácil es que pierda 2 y forme un catión con 2 cargas positivas. De tal forma que la última capa pasa a ser la 2 y tiene 8 electrones. Bueno, la masa atómica, por otro lado, es la masa de un átomo en unidades de masa atómica. Se mide en UMAS o en US. ¿Vale? Esto será muy importante cuando estudiemos moléculas en el tema siguiente y cuando hagamos cálculos estequiométricos, con moles y con moléculas. Recordarnos que cuando hablamos de átomos y moléculas es muy importante el número de Avogadro, porque el número de Avogadro de átomos de hidrógeno de masa atómica 1U tienen una masa de 1 gramo, el número de Avogadro de átomos de carbono de masa atómica 12U tiene una masa de 12 gramos, y así con el resto de elementos. El número de Avogadro de átomos de oxígeno de masa atómica 16U tendrán una masa de 16 gramos. ¿Vale? Ya introducimos el mol es la cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de partículas. Un mol de átomos de carbono 12 tiene una masa de exactamente 12 gramos y contiene el número de Avogadro de átomos de carbono 12. Como los elementos pueden tener varios isótopos, la masa atómica de un elemento se calcula como la media ponderada de la masa de esos isótopos. Media ponderada significa que la masa de los isótopos más abundantes cuenta más. Si tengo dos isótopos, 1 y 2, de abundancia X y 100 menos X, la fórmula para calcular la masa atómica es esta: masa atómica del primer isótopo por su abundancia, masa atómica del segundo isótopo por su abundancia, que será 100 menos X, partido 100. Claro, si un isótopo tiene una abundancia de X%, el otro 100 menos X. Si uno es el 20%, el otro el 80%. Si uno es el 90%, el otro el 10%, 100 menos 90. ¿Vale? Aquí tenemos un par de ejemplos. Tenemos dos isótopos de masas 109U, 107U. La abundancia del primer isótopo es 48,2, pues la del segundo será 100 menos 48,2. Y así podremos calcular la masa atómica de la plata. 109U por 48,2 más 107U por 100 menos 48,2 partido 100 me da 107,87 Us.
Fijémonos que este valor tiene que estar entre este y este, no puede ser ni más pequeño que el menor ni más grande que el mayor. Y tiene que estar más cerca al más abundante, en este caso es que son abundancias parecidas, pero está más próximo al más abundante. También nos pueden dar la masa atómica del elemento y darnos la masa atómica de los isótopos. Y que calculemos la abundancia relativa. Bueno, pues la masa atómica ya la conozco, igual a la masa atómica del primero por su abundancia, que le puedo llamar X, más la masa atómica del segundo por su abundancia, 100 menos X partido 100, resuelvo esta ecuación de primer grado y saco que X es 70, la abundancia del primer isótopo es 70 y el del segundo será 100 menos 70, 30%. Otro concepto importante es el de tiempo de vida o vida media, que es la cantidad de tiempo que pasa desde que una cantidad determinada de muestra de isótopos radiactivos se reduce a la mitad. Así, por ejemplo, si la vida media del isótopo carbono 14 es de 5.730 años, al cabo de este tiempo una muestra se ha reducido al 50% y al cabo del mismo periodo del tiempo se reduce a la mitad de esto, 25%. ¿Vale? Otro ejemplo, si tengo 100 gramos de un isótopo radiactivo cuya vida media es 30 años, al cabo de 30 años me queda la mitad, 50 gramos, al cabo de otros 30 años me quedará la mitad de la mitad, 25, y así sucesivamente. Ya por último, recordaros la tabla periódica, donde aparecen los elementos ordenados por orden de número atómico creciente, en filas y en columnas. En cada columna aparecen los átomos que tienen el mismo número de electrones en la última capa, los elementos que tendrán propiedades análogas por ello. Recordaros que no hay que sabérsela toda, pero sí los elementos representativos, los alcalinos, alcalino-térreos y luego los del grupo 13 al 18. ¿Vale? También es importante distinguir entre metales, no metales, metaloides y gases nobles. Y con eso ya habríamos acabado el repaso del tema